Hola, ¿qué tal? En el presente video realizaremos la exposición de nuestro trabajo parcial del curso Comportamiento Organizacional. Yo les voy a dar un resumen general de los personajes. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, Estados Unidos. Durante su secundaria, a la edad de 12 años, vio su primera computadora, quedando asombrado ya que toda su vida le había traído mucho los gadgets y la tecnología que este insumo le daba. Es por ello que a esta corta edad usualmente asistía a ciertas charlas. En una de estas conoció a un CEO quien le propuso en el verano trabajar como practicante en su empresa. Para el año 1972 entró a la Universidad de Reed College en Portland y en el año 1976 fundó Apple Company, en un contexto donde había lanzado la primera computadora personal y mucha gente lo consideró una idea ridícula. Es por ello que con un grupo de colegas se dedicaron a promocionar este producto y llegaron a vender más de 200 ejemplares. A su edad de 27 años fue considerado como el millonario más joven en el año 1982. Sin embargo, para el 1985, Apple registró una serie de problemas que lo incentivaron a que abandone la compañía. Esto no duró mucho tiempo ya que el declive persistió y Steve tuvo que regresar con el objetivo de reforzar sus productos y volverlos más eficientes. Para el año 2011, su cese fue definitivo ya que abandonó la compañía y dejó su puesto a quien es ahora el CEO Tim Cook. Cabe resaltar que en su en su abandono en el año 1985 compró la empresa The Graphic Group que hoy en día es conocida como Pixar. Esto le generó que cree una de las películas animadas más conocidas para ese año, como fue Toy Story, que fue lanzada en el año 1995 en los cines. Steve Jobs falleció en el 2011 debido a un cáncer de páncreas que se lo diagnosticaron desde el año 2004. Ahora les voy a hablar acerca de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1995 en Mangora, Pakistán. En septiembre del 2008 su papá lo llevó a Peshawar, donde ella dio unas ciertas declaraciones sobre los derechos de la educación. En el 2009 participó de un instituto de jóvenes llamado The War and Peace Institute. Para el inicio, justo en ese entonces, su país estaba siendo influenciado por un grupo terrorista Pakistán. En enero del 2009, creó un blog para la cadena BBC, en el cual detallaba lo que su país atravesaba, los dictámenes por el grupo terrorista y cómo se vivía sus regímenes en ese entonces. Para el año 2012 sufrió un atentado mientras acudía a la escuela. Sufrió un atentado que fue originado por el grupo TTP, donde recibió una bala por el lado izquierdo de la frente. Sobrevivió y para el año 2014 ganó el Premio Nobel de la Paz como la persona más joven a los 17 años. Hasta el día de hoy sigue haciendo labores en Pakistán y defendiendo los derechos de las niñas por su educación. Buenas, a continuación evidenciaremos los temas que hemos desarrollado durante el curso y lo reflejaremos en nuestros personajes y asimismo realizaremos una comparación. Con respecto a la comunicación, Steve Jobs no le gustaba comunicarse a través de palabras, sino que lo hacía a través de sus inventos. Esto se debe a que Steve Jobs decía que la tecnología iba a llegar muy lejos en el mundo, cosa que actualmente es verdad. Mientras que Malaya es una persona que le gusta expresarse de manera directa con la persona a la que se está dirigiendo y de una manera explícita, ya que le gusta que el mensaje llegue de una manera correcta a todo el mundo. Con respecto a la personalidad, Steve Jobs presentaba un estilo dominante. Era un líder audaz, osado, creativo e innovador. Pero este tipo de estilo le sacó un lado negativo, debido a que muchos empleados le tenían miedo y temor porque una vez despidió a la mayoría de los empleados. ¿Por qué? Porque supuestamente para él no hacían un buen trabajo. Esto refleja que también es una persona muy perfeccionista, por así decirlo, mientras que Malaya presenta un estilo de personalidad influyente debido a que es un ejemplo a seguir por todas las personas, por toda su valentía y su esfuerzo a la hora de luchar y conseguir todo lo que quiere. Con respecto a las competencias, Steve Jobs era un líder audaz,
poseía pasión y la suficiente inteligencia para llegar a cumplir todos sus objetivos y metas que se trazó. Era una persona innovadora que apostaba por el éxito. Poseía también grandes habilidades comunicativas. Como ya dije anteriormente, esto lo reflejaba a través de sus inventos y a través de todas sus conferencias que daba sobre sus inventos. Mientras que Malala es una líder emprendedora que a su corta edad sabe cómo expresarse y posee un carácter fundamental y esencial que sirve para ser defensora y luchadora por todos los derechos de las personas. Con respecto a las actitudes, Steve Jobs poseía una actitud positiva porque ante las situaciones externas que se podían presentar, él los tomaba de una manera calmada y buscaba una solución ante todo. También poseía altos conocimientos, mientras que Malala es una persona perseverante, justa y defensora que lucha por los derechos de todas las personas y lucha por todo lo que quiere hasta que lo consigue. Siguiendo con la evidencia de trabajo realizado, ahora nos toca hablar sobre los valores. Comenzando con Steve Jobs. Steve Jobs presentaba un valor económico pragmático, ya que él era un hombre bastante trabajador y no paraba hasta lograr sus objetivos. Además de ello, presentaba el valor ético-social, ya que era una persona bastante honesta y sincera, con lo que pensaba siempre lo decía de buena manera, expresando bien sus opiniones. Por la parte de Malala, ella presentaba los valores ético-sociales, ya que desde niña se vio reflejado en ella la ayuda hacia el prójimo, hacia los demás. Un ejemplo de esto viene a ser toda la marcha que realizó para defender los derechos de las niñas en Pakistán. Ahora vamos con la inteligencia emocional. Por el lado de Steve Jobs, como todos sabemos, él era una persona bastante inteligente y creativa, pero tenía un gran problema. Él se conocía a sí mismo, sabía sus actitudes, cómo reaccionaba y todo, pero no se controlaba con sus sentimientos. Así como lo dicen sus trabajadores, había momentos en que se pasaban momentos malos o estrés o alguno salía bien, y Steve Jobs a veces reaccionaba mal, gritaba, insultaba a sus trabajadores, no tenía un buen autocontrol de sí mismo. Por el lado contrario, Malala, ella sí se conocía a sí misma, también sabía sus emociones, su personalidad, cómo reaccionar, pero a acciones difíciles o problemas ella no reaccionaba mal, sabía cómo reaccionar en las diferentes situaciones que se le presentaban. Ahora vamos al último, que es resiliencia. Steve Jobs puede ser uno de los más claros ejemplos de resiliencia, ya que él en su vida pasó muchos momentos difíciles, tuvo bastantes enfermedades, como una de ellas que fue el cáncer. Él siempre supo cómo afrontar las situaciones difíciles, ya que nunca se tiró al abandono, ni se aburrió su vida, ni nada, al contrario. Él seguía con su enfermedad, combatía contra ella, seguía trabajando, seguía cumpliendo sus objetivos y no paró hasta lograrlo. Así como todos sabemos ahora que fue un gran creador de muchas cosas. Por el lado de Malala, es otro claro ejemplo de resiliencia, ya que ella, por querer defender los derechos humanos, sufrió muchas cosas, sufrió ataques, sufrió atentados contra su vida, como un ejemplo a los 15 años que recibió balazos, y todo lo hacía para ayudar a los demás. Y al final pudo superar todo y gracias a ello recibió el Premio Nobel de la Paz. Ahora vamos a ver un cuadro comparativo entre fortalezas y debilidades de ambos personajes. Iniciando con el personaje Steve Jobs, encontramos dentro de sus fortalezas a la valentía, la cual él demostró iniciando o creando su empresa desde cero y enfrentándose a distintos retos y adversidades. Steve Jobs se percató de algunas necesidades de los consumidores que otros competidores no veían, y todo esto gracias a su curiosidad, creatividad y una gran imaginación. Otra fortaleza de Steve Jobs es que era muy estudioso, y esto lo demostraba al realizar una ardua investigación antes de iniciar el desarrollo de algún nuevo producto. Además, investigaba muy bien los errores de las competencias para no cometer esas mismas fallas. Fortaleza número 4. Sin dejar de lado la exigencia, Steve Jobs solía ser carismático, amable con sus trabajadores y no solo eso, sino que también compartía su pasión por la tecnología. Steve Jobs era un hombre muy tenaz, es decir, que nunca se daba por vencido cuando tenía una meta clara, ya sea personal o para su empresa. Steve Jobs siempre fue una persona muy sincera y directa, nunca se quedaba callado y siempre expresaba su malestar cuando algunas cosas no se realizaban de manera adecuada. Dentro de sus oportunidades de mejora o debilidades encontramos el ser muy perfeccionista, a tal punto de convertirse en una persona obsesiva con el trabajo
y también cruel con sus trabajadores cuando no se obtenía el nivel de perfección que él quería. Manipulador. Steve Jobs podía ser una persona muy cruel, pero también podía ser muy amable y carismático cuando necesitaba que le dieran algo. A esto hay que sumarle que era muy persuasivo, sobre todo al momento de cerrar algún trato de negocios. Cruel. Steve Jobs era muy conocido por su talento, pero también por la poca paciencia que tenía al trabajar en equipo, ya que cuando no se alcanzaba un nivel de perfección o algún estándar que le había impuesto, ponía en duda las habilidades y conocimientos de sus trabajadores de una forma muy negativa. Extremista. Para Steve siempre todo era o muy bueno o muy malo, nunca había un punto medio, y aplicaba siempre lo mismo, ya sea con sus trabajadores, es decir, con su rendimiento, o con ideas que le podían dar, o con alguna otra cosa. Distante. Cuando Steve Jobs se enfocaba ya sea en el desarrollo de un nuevo producto o en la mejora de uno que ya está en el mercado, se centraba tanto en este nuevo proyecto que se aislaba tanto de amigos como de familiares. Ahora vamos a hablar de Malala Yousafzai. En las fortalezas de Malala podemos encontrar con una persona valiente. Esto lo demostró con apenas 12 años al salir públicamente a defender los derechos de todas las niñas de Pakistán. Estudiosa. Esto se evidencia ya que ella ha participado en distintos programas como por ejemplo puede ser el Institute of War and Peace Reporting Open Minds Pakistan. Determinada. Malala siempre supo que quería apoyar al prójimo y ni aun sufriendo un atentado, esto le hizo cambiar de opinión. Perseverante. Malala es perseverante ya que siempre buscó luchar por todos los derechos de las niñas de Pakistán. Además, ante los problemas siempre buscaba soluciones. Solidaria. Malala siempre tuvo como objetivo ayudar a todas las niñas de su país y también a las del mundo entero. En cuanto a oportunidades de mejora o debilidades, podemos encontrar que era una persona muy arriesgada, ya que aún defendiendo una buena causa como son los derechos de las personas, nunca medía las consecuencias y ponía en riesgo su propia vida. Confiada. Malala siempre buscaba ayudar a las personas y siempre confiaba mucho en ellas, pero esto no es del todo bueno ya que no todas las personas actúan con la misma sinceridad y con los mismos sentimientos. Malala era una persona impredecible ya que no se podía saber con anticipación qué es lo que iba a hacer o decir. Por ejemplo, en una transmisión a señal abierta, ella tranquilamente podía decir que estaba en contra de los terroristas o dar algún mensaje, cuando esto no estaba planificado dentro de la conferencia. Exceso de ayudar al prójimo. Si bien es cierto, ayudar a las demás personas es algo bueno y reconforta nuestro lado humano, hacerlo en exceso no resulta del todo positivo, como es el caso de Malala, que incluso podía dejar hasta su vida personal de lado. Y por último, preocupación excesiva. Como bien sabemos, los problemas generan en las personas ansiedad, estrés e incertidumbre, y Malala justamente se llena de esto al querer resolver todos los problemas que tienen las personas. Recomendaciones hacia los personajes Steve Jobs y Malala. Steve Jobs. Primera recomendación es que deje de ser tan obsesivo con el tema del trabajo, ya que se podía pasar semanas metido en ese proyecto y no salía hasta culminarlo. Segundo, dejar de ser manipulador. ¿A qué le llamamos esto? A que nunca le gustaba escuchar recomendaciones de otras personas y siempre quería que haga lo que él decía y siempre lo conseguía por el tema de la manipulación. Tercero, dejar de ser distante, incluido a sus amigos y familiares, ya que cuando algo no le salía como él quería, simplemente se distanciaba de todo el mundo hasta poder lograr lo que quería. Cuarto, dejar de ser tan cruel con los trabajadores y despistado en el ámbito laboral. Y por último, dejar de ser extremista, ya que a veces las cosas no salen como uno lo planea. Con respecto a Malala, se le recomienda que pueda medir los riesgos que trae consigo el hecho de poder ayudar a las personas. Segundo, mostrar un poco más de desconfianza con todas las personas, ya que todas no resultan buenas. Tercero, valorar un poco más su vida, ya que siempre trata de ayudar al prójimo, pero a veces siempre ella es la que sale perjudicada. Por último, se le recomienda poder tomarse un tiempo para ella misma y poder relajarse, ya que siempre se encarga de poder ayudar al prójimo y nunca se toma un tiempo para ella misma. Voy a hablar sobre el aprendizaje del equipo con respecto a los personajes. Bueno, como equipo hemos aprendido de que a través de la forma de comunicación, la personalidad, las actitudes y los valores que podemos percibir del individuo, podemos conocer profundamente a la persona. Asimismo, tanto Steve Jobs como Malala Yousafzai son modelos a seguir para muchos jóvenes y ellos cumplieron sus objetivos transmitiendo al mundo sus ideales. El conocer a Steve Jobs como Malala Yousafzai nos ha permitido como grupo saber más a fondo con respecto a sus vidas.
y conocer también el porqué de sus decisiones que tomaron en su momento. Hablar sobre las principales conclusiones con respecto al trabajo. Por un lado, Steve Jobs era una persona que se diferenciaba del resto por su manera de comunicación, ya que la de él no era verbal como la de muchos otros, sino que él se expresaba mediante sus inventos, los cuales son el iPhone y su creación de Apple, entre otras. Asimismo, él se caracterizaba por ser una persona curiosa y muy creativa. Asimismo, él presentaba su principal competencia, que era el liderazgo, ya que él hacía todo lo posible para lograr sus objetivos. Asimismo, era una persona decidida y audaz. Por otro lado, él poseía pasión e inteligencia para lograr todos sus propósitos. Por otro lado, tenemos a Malala Yousafzai. La comunicación de ella era más directa y precisa, ya que ella exponía sus ideas sin importar las consecuencias, ya que ella podía hacer una protesta ante un grupo terrorista y ella siempre iba a defender los derechos de las niñas en su pueblo, Pakistán. Con respecto a la personalidad de Malala, ella poseía coraje y entusiasmo a la hora de realizar sus actividades. Asimismo, ella a su corta edad era una persona muy influyente en su país y era un modelo a seguir para muchos jóvenes. La principal competencia de Malala era de que ella tenía una gran habilidad para comunicarse, de dar a conocer sus opiniones y que los demás la aceptaran y la siguieran, apoyaran sus decisiones. Gracias.